Están aquí presencialmente acompañando este espacio, iniciativa de la Dirección de Humanidades y la Dirección de Biblioteca, atendiendo a las cátedras de desarrollo humano que se han implementado desde hace ya varios semestres en la universidad con el ánimo de alcanzar un objetivo fundamental que es el de la formación integral. Y siempre hemos querido tener aquí en los diferentes espacios de formación presencial, y también aquí nos están acompañando de varias sedes, inclusive de aquí de Medellín, gracias por su participación también. Siempre hemos querido tener personajes de talla y de renombre, pero no una talla y un renombre que sea simplemente proporcionado por una red social o un medio informativo, sino que objetivamente a partir de sus estudios y su trabajo tienen mucho para aportarnos a nosotros. Hablo aquí, aportarnos como, no solo como estudiantes, sino como comunidad universitaria. Es por eso que el día de hoy tenemos un invitado muy especial, que ya de antemano y como primer punto le agradezco el espacio que nos regala en su agenda, porque sabemos que tiene muchos compromisos, el doctor Antonio Marmolejo Oña. Él es español, voy a leer brevemente algunos de los puntos de su largo recorrido académico para darle también el estatus que se merece a este espacio de formación para todos nosotros. El doctor Antonio Marmolejo imparte clases de metodología de investigación y evaluación en las titulaciones de máster de psicopedagogía, pedagogía y máster de formación del profesorado en España. Profesor titular de la Universidad de Málaga en métodos de investigación y diagnóstico en educación de la Facultad de Ciencias de la Educación. Obtuvo el grado de doctor en la Universidad de Columbia. Participó en diferentes programas de evaluación a nivel internacional. Ha sido evaluador externo de los premios que organiza la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, la AUIP, en la Universidad Distrital de Colombia, la Universidad Central y otros lugares de América Latina. Participó en diferentes programas de doctorado, uno de ellos el convenio de la Universidad de Málaga con la Fundación para la Formación de Investigadores en Venezuela, evaluación de programas de lectura y en programas de doctorado en la Escuela João de Deus en Lisboa, Portugal. El resto de páginas queda ya para que cada uno de ustedes pueda investigar un poco más sobre los escritos que sobra decir y lo van a percibir ustedes después del encuentro de hoy. Muy interesante los trabajos y estudios que realiza el doctor Antonio Marmolejo. Así que sin más preámbulos, bienvenido. Muchas gracias y está aquí en su casa. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Les agradezco que asistan a esta presentación y muchas gracias a los directivos de esta universidad y a Víctor, que también ha gestionado el que yo pueda estar aquí y compartir con ustedes lo que conozco sobre ese tema que me apasiona y que tiene que ver con el aprendizaje, el desarrollo del hábito lector. ¿Podríamos empezar con la transparencia? No, la primera. Vamos al principio de todo. No, ahí todavía no. Eso viene después. Al principio de toda la presentación, por favor. Vous n'imaginez pas le plaisir que ça va vous procurer. No, al principio de la presentación. Eso es. Correcto. Ya, conforme te vaya diciendo, vamos avanzando, ¿no? Ah, pues también, perfecto. Esto es, yo puedo avanzar entonces aquí. Eso es, perfecto. Muy bien. Bien. Como bien ha dicho nuestro compañero Camilo, yo hice mi doctorado en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y allí es donde me interesé por el tema este de la lectura. Una de las cosas que van a salir a lo largo de mi presentación es precisamente qué importancia le dan en los Estados Unidos, en general en los países anglosajones, a esta actividad que lo vemos como muy normal, como muy corriente. Parece que todos hemos aprendido a leer por ciencia infusa, pero que tiene muchas implicaciones, ¿verdad? Bien. Voy a empezar con esta frase. No sé si conocen ustedes a un autor venezolano que se llama Arturo Uslar Pietri y escribe precisamente una novela que se llama Lanzas Coloradas, que habla de la independencia de Colombia.
Y ahí habla de un personaje, don Fernando, el personaje principal de la novela, don Fernando, que se ha criado en el altar, en la hacienda del altar, en los remotos llanuras de Venezuela, sin ningún contacto con la lectura, únicamente expuesto a la oralidad. Y a los 15 o 16 años, don Fernando se traslada a Caracas. Y en Caracas aprende a leer. Y fíjense ustedes cómo describe, cómo pone en la cabeza de don Fernando Arturo Uslar Pietri lo que ocurre en esa cabeza, ¿no? Iba penetrando en las causas de las cosas, porque antes veía, antes experimentaba, pero solo ahora empezaba a comprender. Sentía la ebriedad de ir comprendiendo. O sea, la lectura no solamente nos proporciona una información, sino que transforma nuestro cerebro. Eso es lo que quiero destacar aquí. La lectura nos permite formas de pensar distintas a aquellas otras a las que accedemos a través de otras formas de conocer, como pueden ser la oralidad, lo audiovisual, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí radica la importancia de la lectura. La lectura no es simplemente una herramienta para aprender, es una herramienta que nos organiza el pensamiento. Mi presentación la voy a centrar en estos 4 puntos. Espero que podamos, así, con esta estructuración, les pueda interesar. Voy a empezar con unas ideas básicas. Voy a hablar después de la preocupación social, cómo distintas sociedades prestan distinta atención al tema este de la lectura y de la enseñanza de la lectura. Un tercer punto en el que voy a hablar de lo que es la transformación de la mente oral en mente escrita. Y por último vamos a hablar de la adquisición de conocimientos mediante otros medios, como pueden ser los medios audiovisuales, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Empiezo con un librito que es uno de los libros que primero ponen de manifiesto a través de la resonancia magnética, las imágenes que se obtienen por resonancia magnética, qué es lo que ocurre en el cerebro mientras se realizan distintas actividades. Este libro lo escribe Stanislas Dehaene, es un investigador francés en París, y viene a decir algo así como la lectura es una tecnología, no es algo natural en el hombre, es una invención humana. No es natural como puede ser la oralidad y esto es lo importante. No venimos cableados para leer. El cableado neuronal se hace conforme leemos. Y esta es una idea muy importante, porque el tipo de circuitos que desata la lectura no es el mismo tipo de circuitos ni la riqueza de circuitos que se desatan en nuestro cerebro cuando vemos una película, vemos un audiovisual, vemos un documental, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Esta idea de cableado la entienden ustedes. No existen esas conexiones neuronales que nos preparan para la lectura. Es el mismo hecho de leer el que nos posibilita ese cableado. Por lo tanto, la lectura alfabética es una herramienta que estructura el pensamiento. No es solo una herramienta para adquirir información. Lo que hemos dicho ya antes, las tecnologías modernas ofrecen información mucho más rápido. El problema es que la repercusión que tiene en nuestro cerebro la información que conseguimos con esas otras tecnologías no es la misma que la repercusión que tiene cuando leemos. Una cita de un librito de Vargas Llosa que os recomiendo a los que estéis interesados en el tema. Es una colección de ensayos y uno de los ensayos es la literatura y la vida. Lo que significa la literatura en la vida de las personas. Y os puedo asegurar que tiene frases maravillosas. He sacado una de estas que me parece muy significativa de lo que viene o quiere decir Vargas Llosa en ese ensayo. La lectura es una actividad irreemplazable para la formación de una sociedad moderna y democrática de individuos libres. Hay un debate, o hubo un debate muy grande, ese debate ya prácticamente está finiquitado, sobre si habría que esperar a cierta madurez para empezar a enseñar a leer. Y lo que han puesto de manifiesto estos estudios que intentan ver qué es lo que ocurre en nuestra cabeza cuando leemos, es que no se puede esperar la maduración de ningún órgano para poder enseñar a leer.
Esto lo estableció por primera vez Adam en un librito también maravilloso, Thinking and Learning About Print. Es justo al contrario, es la exposición a las actividades que tienen que ver con la lectura las que desarrollan el órgano que nos permite leer. Otra idea también del libro de Heine, no venimos cableados para poder leer, es el mismo ejercicio de la lectura el que crea la maraña de circuitos neuronales que solo la lectura posibilita y ninguna otra actividad como lo hace la lectura. Y por lo tanto, y cuanto antes nos acostumbramos a nuestros hijos y si cuanto antes no acostumbramos a nuestros hijos a las actividades propias de la lectura, serán a otros hábitos a los que se acostumbrarán. El problema, que era lo que se veía inicialmente, el problema no es el tiempo que la televisión o los medios audiovisuales quitan a la lectura. El problema real, el problema de raíz es el distinto hábito que desarrolla. No es el mismo hábito que se desarrolla leyendo, que viendo algún audiovisual, que viendo etcétera, etcétera. ¿Vale? El problema es el distinto hábito que se desarrolla. La pantalla nos acostumbra a miradas rápidas, cambios continuos, mientras que la lectura nos exige cierta serenidad, cierto reposo, cierta profundidad, ¿no? Permitirme una pequeña sketch aquí sobre esto, de cómo se contribuye a que el niño sea un buen lector, ¿no? Le pregunto a una madre mirando el celular, con su hijo mirando también el celular, y otra madre al lado con su hijo, ambos leyendo un libro. Y le pregunta a la madre que está leyendo el celular, ¿cómo consigues que tu chico lea libros? A ver, ¿cómo consigue la madre que está a vuestra derecha, cómo consigue que su niño lea libros? Leyendo ella, ¿verdad? O sea que, de alguna manera, bueno, indicar también una idea que va a salir a lo largo de esto, lo que os decía de cuanto antes no acostumbremos a los niños al hábito propio de la lectura, antes se acostumbrarán a los hábitos que no son propios de la lectura, como es lo de mirar la pantalla, etcétera, etcétera. Y este tema saldrá a lo largo de la presentación y en algunas otras ocasiones. Una idea básica que quiero compartir con ustedes es esta de, la lectura es un bien social básico, como lo puede ser la alimentación, como lo puede ser la higiene, como lo puede ser la salud. Es tan importante, fíjense bien, como se considera en esas sociedades anglosajonas, como un bien básico, un derecho. Ahora saldrá de Reading Right. Hay un movimiento en los Estados Unidos que habla de eso, del derecho a la lectura, de los derechos civiles, de Civil Rights que hablan los americanos, de los derechos civiles que ahora son más reivindicados por las minorías en los Estados Unidos, la minoría negra, la minoría hispana, etcétera, o la minoría asiática en los Estados Unidos. Y como ese bien básico, lo mismo que ese bien básico se cuida desde el principio, dice ese estudio que os menciona ahí, el National Reading Panel, un estudio interesantísimo que recoge toda la investigación que se ha hecho sobre lectura a lo largo de los años. Y una de las propuestas muy curiosas y que quiero compartir con vosotros es el de la implicación, no solamente, bueno, por supuesto de la familia, pero para implicar a la familia, la implicación que tienen que tener los pediatras como primeros agentes sociales que entran en contacto con la familia, con las madres concretamente, y que empiezan a aconsejarles sobre la alimentación. Ahora toma el pecho, ahora pasa la papilla, etcétera, etcétera. Pues dice este estudio, tan importante como cuidar y asegurar una alimentación sana del bebé, tan importante como eso es que los pediatras se impliquen en aconsejar a la familia, en aconsejar a los padres cómo tienen que fomentar ese hábito en los niños. Por supuesto, al principio pues los padres evidentemente no se van a poner a enseñar a leer, pero sí que pueden hacer muchísimas actividades que conducen al desarrollo del hábito lector. Contarle cuentos,
prestarle libros de goma, de eso de plástico que puedan meterse en la bañera, etcétera, etcétera, etcétera. Y si cuanto antes no acostumbramos al niño a esos hábitos, cuanto antes el niño se enganchará a la pantalla. Esa idea que va a salir varias veces aquí, ¿no? Por lo tanto, la entidad, esta preocupación también la centro en la formación de los profesionales y en la evaluación social de los profesionales. Lo hablaba antes con Vivian, ¿no? Fíjense ustedes, en las escuelas, de lo que yo conozco de Colombia, y por supuesto ocurre lo mismo en España, todo el mundo habla de la importancia de la lectura, pero sin embargo ocurren cosas tan curiosas como que en la formación de los maestros, no ya una asignatura que le diga a los maestros cómo hay que enseñar a leer, es que ni siquiera un tema dentro de la asignatura les dice a los maestros cómo hay que enseñar a leer. ¿Qué es lo que los niños aprenden? ¿Cómo se enseñan? ¿Y qué resultados se quiere obtener? Al contrario de lo que vamos a ver, de lo que ocurre en el resto de los países. Bueno, esta es una ideita que quería yo resaltar aquí en este momento, y es que ese hábito de la lectura no solamente se consigue a los 5 o los 6 años, cuando el niño, a los 3, a los 2, 3, 4, 5 años, cuando el niño empieza a aprender a leer, sino que ese hábito de la lectura es responsabilidad de los profesores a lo largo de toda la educación, no solamente en la educación preescolar, sino que los profesores universitarios tenemos la obligación de ser modelo, esa madre que está sentada en el banco, ¿verdad?, de ser modelo con nuestros alumnos sobre la importancia que tiene la lectura. Porque, fíjense bien, no se trata de conocer la materia que cada uno estudie, de tener muchísimo conocimiento de la materia esa, sino que la lectura nos va a prestar, nos va a dotar de esas herramientas que son necesarias para expresar lo que hemos aprendido en esas materias específicas de contenido de cada una de las especialidades en las que estáis trabajando vosotros, ¿verdad? Ya sea ingeniería, ya sea medicina, pero es la lectura la que os va a proporcionar el vocabulario, la estructura de pensamiento que os permita transmitir, plasmar eso que habéis aprendido en las distintas especialidades, ¿eh? Tomarlo desde este punto de vista, que creo que es interesante. ¿Qué es lo que ocurre en los Estados Unidos con respecto al tema de la lectura? Efectivamente, no solamente hay preocupación de los gobernantes, ahora veremos algunos ejemplos. Fijaros, no sé si habéis oído alguna vez de esto, habéis fijado, porque claro, yo sí que le presto atención porque es mi tema. Una de las primeras visitas que hacen los presidentes de los Estados Unidos cuando toman posesión, una de las primeras visitas no es al polígono industrial de Massachusetts, no es al área espacial de Cabo Cañaveral, no. Una de las primeras visitas que hacen los presidentes de los Estados Unidos es ir a una escuela y ver cómo se enseña a leer en esas escuelas. El presidente de los Estados Unidos se sienta en una silla para ver cómo los niños le leen. Y fijaros, hay un indicador muy importante. Las escuelas de los Estados Unidos tienen una autonomía inmensa, son distritales, son distritos, cada distrito tiene una autonomía inmensa para organizar sus colegios. No es como en España o como en Colombia, hay un Ministerio de Educación que es el que organiza todas las escuelas. No, allí son los distritos. Pues bien, esa autonomía distrital, esa autonomía de distrito para mantener la operación de sus colegios está determinada por el nivel de lectura que consiguen en sus alumnos. Si un colegio no consigue el nivel esperado de lectura, ese colegio pierde la autonomía y es el Estado el que se hace cargo de la gobernabilidad de ese colegio. Por supuesto, los medios de comunicación, el tratamiento de los medios de comunicación. Fijaros, yo os puedo asegurar que en los 5 años que viví en Nueva York, fueron muy raros los días en los que no aparecía en los periódicos de tirada nacional. No estamos hablando de una hojita parroquial, no. New York Times, Washington Post, Wall Street Journal. No había día en el que no apareciera una noticia sobre cómo, permitirme esta expresión,
¿Cómo demonios se está enseñando a leer en las escuelas? Disculpadme si es un poquito grosera, pero creo que enfatiza la idea esta, ¿no? ¿Cómo se está enseñando a leer en las escuelas? ¿Verdad? Esa es una preocupación importante, ¿no? Y como os digo, esa preocupación se muestra en cómo salen los periódicos, qué es noticias en los periódicos. Yo en Colombia, tanto en Colombia como en España, muy rara vez he visto una preocupación del periodista por saber qué es lo que está ocurriendo en las escuelas en cuanto a enseñar a leer. Se habla mucho de educación en general, las nuevas tecnologías, la implantación de las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Salen todo eso. Pero lo que es, ¿qué se está haciendo por enseñar a leer, por asegurar que esos niños adquieren el hábito de la lectura? Son muy pocas las noticias en comparación con lo que está ocurriendo en esas otras sociedades de las que estoy hablando, ¿verdad? Por supuesto, esto se manifiesta también en las asociaciones profesionales que se ocupan. Hay el International Literacy Association, una asociación tremenda. Antes, una anécdota, antes se llamaba International Reading Association y las siglas eran IRA. ¿A qué os suena IRA? El grupo terrorista irlandés. Tuvieron que cambiarle el nombre porque continuamente tenían sabotaje en su web y tuvieron que cambiarle por el International Literacy Association, el ILA, para diferenciarse de esas siglas IRA. Por supuesto, en el Reino Unido y, por supuesto, en algunos de los informes que se han ido haciendo, ¿verdad? Fijaros, periódicamente en los Estados Unidos aparece un movimiento. Por ejemplo, ahora es de mucha actualidad el movimiento de Science of Reading, ese movimiento en el que habla de todo el conocimiento que hay acumulado sobre cómo se enseña a leer en las escuelas. O de Reading Right, es el que os decía, el movimiento este que considera la lectura como un derecho civil más, ¿no? Is a civil right, the reading is a civil right, ¿no? Bien, mencionaba antes los distintos informes que se han venido haciendo. No es ya el Ministerio de Educación, es el mismísimo Congreso de los Estados Unidos el que manifiesta preocupación sobre qué está ocurriendo en las escuelas, no en general, no, en cuanto a cómo se enseña a leer. Y desde el año 67, una autora no sonará, es muy específica, pero es la autora más famosa que lanzó el tema de la lectura a esa fama fuera de la academia, Jean Chall, una profesora de la Universidad de Harvard, que hace ese primer informe que encarga el Congreso de los Estados Unidos. Todo esto que os doy aquí, no lo voy a leer, lo vais a ir, son informes que encarga el Congreso de los Estados Unidos periódicamente para ver cuál es el estado de enseñanza de la lectura en las escuelas, ¿no? Y este es el que quiero destacar, el Report of the National Reading Panel, es del que he mencionado antes, y que es también un hito en la investigación sobre qué es lo que ocurre en nuestras escuelas. Efectivamente, hay distintos movimientos, put reading first, la lectura es lo primero, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Os decía antes que una de las primeras visitas que hacen los presidentes de los Estados Unidos cuando toman posesión es ir a una escuela y ver cómo se enseña a leer. Fijaros, no sé si conocéis esta anécdota. ¿Os acordáis del septiembre 11, ¿verdad? Cuando el derribo de las Torres Gemelas. No sé si os han comentado o no vivisteis eso, de lo que las edades que veo por aquí, no muchos vivisteis aquello, pero bueno, los que lo vivimos, ¿sabéis dónde estaba el presidente cuando ocurre el ataque a las Torres Gemelas? En una escuela de segundo grado en Sarasota, escuchando cómo una niña le leía. La cara que puso la niña cuando un ayudante se le acercó al presidente y le dijo: señor presidente, los Estados Unidos están siendo atacados. Claro, el hombre se transformó y después a la niña tuvieron que darle un poquito de tratamiento psicológico porque creía que es que le estaba leyendo muy mal al presidente. Y por un momento
hubo que ayudarle a la niña a entender que no es que lo estuviera leyendo mal, sino que había una noticia tremenda y, por supuesto, el jaleo que se armó para sacar allí al presidente de los Estados Unidos. Como digo, no es solamente en la prensa, es también los presidentes, un discurso que hace Obama, 4 ideas que destaca Obama en un discurso, es que no se ve bien porque es una... Bueno, se hace... ¿Puedes pinchar en el enlace, por favor? ¿Abres el enlace ese de arriba? Bien. Bueno, a ver si lo vemos bien. Es en un foro sobre economía, ¿no? The Economy in the... ahora, no, para atrás. Ahí. El enlace que hay arriba. ¿Ese enlace de arriba no lo puedes abrir? Bueno, en el foro de economía en el que habla del tema este. Bueno, déjalo. No, nos quedamos aquí. Simplemente os refresco, os comento las 5 ideas muy bonitas que un presidente de los Estados Unidos, no hablando de la situación de la economía, no hablando del desarrollo tecnológico, no, hablando de lo que significa la lectura para un país. Ahí. Dice, permitidme detenerme un momentito. La educación constituye el cimiento de las oportunidades que podemos dar a nuestros hijos. Fíjense bien. Esa es lo que hemos oído siempre. Pero fíjese lo que dice. La piedra angular que sujeta esos cimientos es la lectura. La piedra angular. ¿Sabéis lo que es la piedra angular? La piedra fundamental, ¿verdad? Que ayuda a soportar todo el edificio. La piedra angular que sujeta esos cimientos es la lectura. La lectura es la habilidad que abre las puertas de las oportunidades y el éxito. Lo comentaba antes también con vuestra profesora. Fijaros, no hay otro factor tan importante para salir del gueto como que el niño, como que la persona sepa leer. No hay otro factor con tanta influencia como es el que él tenga el hábito de la lectura adquirido. La lectura es la habilidad que abre las puertas de las oportunidades y el éxito. Todos tenemos la responsabilidad, todos, padres, profesores, compañeros, todos tenemos la responsabilidad de atornillar. Fijaros bien lo que dice, lo utiliza un término en inglés que yo tuve que buscarlo en el diccionario, instill se dice, atornillar. No ya motivar, no ya ofrecer, no. Tenemos que asegurar, tenemos que atornillar en nuestros hijos el amor por la lectura y de esa manera darles la oportunidad de alcanzar sus sueños. Bien, y ahora sí que me gustaría que, un segundito, os leo esto. Esto es un segundito, no lo abras todavía. El Bruno Le Maire, el ministro de Finanzas francés, no el ministro de Educación, el ministro de Finanzas francés, que tiene un discurso sobre la importancia que tiene la lectura en el desarrollo económico de un país. Y fijaros, dice cosas como esa: apartaos de las pantallas os devoran, la lectura os alimenta. Nunca estáis tan cerca de los demás como cuando leéis un libro. Ábreme un momentito ese enlace, por favor. Está subtítulo, tiene los subtítulos. Lisez. Vous n'imaginez pas le plaisir que ça va vous procurer. Je le dis avec beaucoup de conviction parce que j'ai moi-même des enfants, j'en ai un qui est lycéen, et c'est devenu Adelanta un combat. Al 1.54, por favor. 1.54. Un poquito más. Ahí, vale. Parce que vous faire comprendre que vous faites partie d'une collectivité qui ressent les mêmes choses et que vous n'êtes pas tous seuls. Et c'est ça la singularité de la lecture. C'est que c'est une activité solitaire qui vous ouvre au reste du monde. Vous êtes seul et vous n'êtes jamais autant avec tous les autres que lorsque vous lisez. Es suficiente, gracias. Volvemos a la presentación. Simplemente, si podéis, si tenéis la oportunidad de leer, porque es un discurso precioso sobre un ministro de Finanzas hablando de lo que significa la lectura para nuestra formación, para la estructuración de nuestro pensamiento. Preciosas las cosas que dicen, ¿verdad? Por lo tanto, resumiendo un poquito, qué es lo que estaba diciendo, en los países anglosajones la lectura tiene entidad en sí mismo, existen profesores especialistas en lectura, major in reading, su major, sabéis que el énfasis, lo que se llama el énfasis de lectura,
Y los coordinadores de lectura para las áreas de contenido, no solamente en la primaria, sino que en la secundaria existen profesionales que se dedican a ayudar a los profesores de contenido cómo mejor enseñar a leer a esos niños. Por supuesto, en las universidades hay maestrías, doctorados en enseñanza y aprendizaje de la lectura, cosa que no he visto en España ni he visto en Colombia. No es que haya visto todos los programas, pero me parece muy esporádico, muy poco, yo no lo he visto, que en nuestras facultades de educación, tanto en España como en Colombia, existan esas especialidades, ¿no? Sin embargo, como os digo, en los Estados Unidos el tema educativo, la lectura, es el tema educativo que más literatura ha producido, donde más dinero se ha invertido, el que más debates ha suscitado, ¿verdad? Bien. Bien, y ahora quiero traer una noticia. Esta noticia aparece en el New York Times y es una noticia que te comenté a ti, Víctor, ¿te acuerdas? Y me pareció muy significativa. Fijaros, cuando los niños que se perdieron en el Guaviare, ¿verdad? 4 niños, cuando los rescatan, únicamente he visto en el New York Times, fijaros, en el New York Times, lo que os decía antes, qué importancia le dan esos periódicos al tema de la lectura, únicamente en el New York Times, no lo he visto en ningún periódico y le he pedido a mis amigos que investiguen si aquí en Colombia se ha hecho énfasis o se ha destacado esa idea. Lo que quiero decir, lo que destaca el artículo del New York Times es que lo que destaca el New York Times, que no estamos hablando de cualquier periodicucho, estamos hablando de uno de los periódicos más importantes del mundo, es que los niños, al segundo día del rescate, cuando se recuperaron, no sé si a los 2 o 3 días o 4 días, pidieron libros. Fijaros, a mí aquello me emocionó. O sea, unos niños que han estado perdidos 40 días en la selva, ¿qué maestra no habrán tenido esos niños? ¿O qué madre, o qué padre, o qué ambiente, qué tribu, en qué comunidad no se habrán criado esos niños para que el pequeño de 5 años, no sé cómo se llamaba, el de 5 años, no recuerdo el nombre, el de 5 años destaca el New York Times que lo primero que hacen es que pedir libros. ¿Qué quiero resaltar con esto? Que tiene que ser un periódico extranjero el que resalte esa noticia que para mí me parece muy significativa, muy importante, ¿verdad? En el que un niño haya pedido, después de 40 días en la selva, poder leer un libro, ¿no? Bien, ejemplo. Por lo tanto, lo que quiero destacar, efectivamente, el proceso de adquisición de la lectura alfabética tiene entidad en sí mismo, es un proceso singular, me estoy hablando de los Estados Unidos, no es un aprendizaje más como puede ser el aprendizaje de los contenidos sociales o de lengua, es un aprendizaje muy peculiar, muy particular, en el que entran factores psicológicos, sociales, pedagógicos, etcétera, etcétera. Y lingüísticos, por supuesto, pero no solamente lingüísticos. La lectura no es una preocupación única del área de lengua, es una preocupación interdisciplinar. Es un aprendizaje que proporciona formas distintas de pensar, que esto es importante, el hábito de abstracción, análisis, clasificación, que no están disponibles para la mente oral. Y estas herramientas no las proporciona la escolarización, no las proporciona en la simple adquisición de conocimiento mediante otros medios, ¿verdad? Me permito otra pequeña digresión aquí. El niño que le está diciendo, tengo la netbook, la MP3 player, el pendrive, el iPad. Papá, ¿qué usaban ustedes en la escuela? La cabeza, la cabeza. Destaco un poquito esa idea que ya habíamos mencionado, ¿no? O que había comentado antes, ¿no? Parece que en la educación todo lo centramos en el uso de las nuevas tecnologías y no en el uso de la cabeza, ¿no? Una cita de un anónimo del siglo XVIII, lo cita Busuttil, un escritor de mi tierra, de Málaga. Yo vengo de Málaga, no de Málaga San Buenaventura, sino Málaga en el Mediterráneo. Hay otro Málaga en San Buenaventura, no sé si lo conocéis, ¿no? ¿Ven? Hay como 5 Málagas en Colombia, ¿no? Hay varios Málagas, sí, sí, sí. Leer y entender, dice este anónimo, leer y entender es algo, leer y sentir es mucho, leer y pensar es cuanto puede desearse. Bueno, ideas que pueden. Bien, pasamos al tercer punto de esta presentación y el que habla del cambio de la oralidad a la escritura, ¿no?
todas las culturas que conocemos y las que se han ido descubriendo, todas las culturas poseen una expresión oral. Efectivamente, hemos dicho antes, nosotros sí venimos genéticamente programados para hablar. Lo que no venimos programados es para leer. Y por lo tanto, efectivamente, esa naturalidad, esos genes se manifiestan en todas las culturas. Todas las culturas tienen una expresión oral. No todas han conseguido una expresión escrita. Esa tecnología de la escritura no se ha conseguido en todas las culturas. Existen todavía culturas que no tienen una representación escrita de su oralidad. Ni todas consiguieron plasmar su oralidad en un sistema escrito con igual éxito. Efectivamente, no es lo mismo el alfabético que el logográfico. Sabéis que el sistema nuestro, el alfabético, el representar todos los sonidos de nuestra habla con 27 letras, no tiene nada que ver con el problema de los chinos. Los chinos tienen un sistema ideográfico en el que cada carácter representa una idea, o ideográfico, efectivamente, que eso le lleva a una infinidad. Ahora saldrá, no, pues más de 50.000 caracteres. Mientras nosotros en un sistema alfabético lo resolvemos con 27 letras, los chinos necesitan conocer hasta 50.000 caracteres, que evidentemente no los conocen todos, eso es imposible, pero así es la diferencia, ¿no? La escritura es una tecnologización de la palabra oral. Cuando leemos, lo que hacemos es recuperar las formas orales que anteriormente fueron puestas por escrito. Al leer, lo que procesamos son sonidos. Bien. De entre esos distintos sistemas que ha desarrollado el hombre para representar la oralidad, algunos han tenido más éxito que otros. La representación que se consigue con un sistema alfabético es mucho más versátil y poderosa que la que se consigue con un sistema biográfico, logográfico o mediante sílabas. Es una cita de un librito también precioso que se llama, y que va a salir a continuación, que se llama El efecto alfabeto, de Logan. No sé si os suena este autor, si os sonará un autor que es el que habla de la aldea global y el medio es el mensaje. McLuhan, ¿os sonará? ¿Alguna vez lo habéis leído? ¿No habéis oído hablar? McLuhan crea un hito con esa frase. El medio es el mensaje. Lo importante no es el mensaje, sino la forma en la que se transmite ese mensaje. Bueno, pues Logan es un discípulo de McLuhan en la Escuela de Comunicación, creo que de Ontario, no recuerdo si Ontario o Toronto, en Canadá. Y esta es una frase que me gustaría que la reflexionarais un poquito porque creo que es muy interesante. Fijaros, de la misma manera que la lectura refleja la capacidad de la mente para adaptarse más allá de su diseño y estructura original, de esa misma manera la lectura refleja la capacidad del lector para llegar más allá de lo que el autor plasmó en el texto. O sea, la lectura ha transformado nuestro pensamiento y con la lectura nosotros transformamos lo que leemos. Lo que se lee no es exactamente lo que está allí puesto en el texto. Lo que se lee es lo que está allí puesto en el texto y lo que nosotros aportamos. Y esa es la profunda lectura, la lectura reposada, la lectura con... pues muchas gracias. Voy a poner un poquito. Bien. A ver, ¿os está interesando lo que os estoy contando? ¿Sí? Bien, ¿tenéis algún comentario? ¿Queréis hacer ya algún comentario? ¿Queréis? A ver si os pillo. No va a ser tan interesante cuando no tenéis ningún comentario, Bueno. Pero esta idea creo que es importante que entendáis. Mira, fijaros. Y esto marca la diferencia entre leer un libro. Aquí se está reflejando la diferencia que hay entre leer un libro y ver la película de ese libro. ¿Sabéis cuál es la diferencia? La diferencia es que el director de esa película ya ha plasmado en esas imágenes la idea que él tiene de lo que ha leído en el libro. Os impide a vosotros, os secuestra a vosotros de ser capaces de recrear esas escenas en vuestra propia cabeza. Y la recreación que haga cada uno será muy distinta a la de uno y la de otro.
Y esa es la diferencia entre ver una película, que muchos diréis, ah, pues me veo la película y ya me he leído el libro. No, el tema es que la lectura te va a permitir construir imágenes, ser capaz de abstraer, ser capaz de realizar análisis que no os lo permite, que no os facilita el otro medio audiovisual. Es una frase en Pegnac, otro librito. Se llama así, el autor es francés, se llama Pegnac y escribe una novelita que se llama así, una novela que se llama Como una novela. Ese es el título de la novela. Y permitidme, porque es muy bonito, que para mí, claro, yo no sé si os puede gustar a vosotros, ¿verdad? Pero para mí es muy bonito cómo describe Pegnac ese momento en el que el niño se da cuenta que con 27 caracteres se puede reproducir todo lo que él tiene en su oralidad, toda su oralidad. Eso no es ni más ni menos que la lectura. La lectura es plasmar sobre negro sobre blanco lo que podemos decir oralmente. Permitidme leer esto porque creo que es bonito. Y de repente, mamá, ese grito de alegría celebra la culminación del más gigantesco viaje intelectual imaginable. El paso de la arbitrariedad gráfica más total a la significación más cargada de emoción. Está escrito ahí, delante de sus ojos, pero es algo que sale de él. No es una combinación de sílabas, no es una palabra, no es un concepto, no es una mamá, es su mamá. Una transmutación mágica infinitamente más expresiva que la más fiel de las fotografías. Solo con redondelitos, sin embargo con puentecitos, pero que de repente y para siempre ha dejado de ser eso, de no ser nada, para convertirse en esa presencia, esa voz, ese perfume, esa mano, ese regazo, esa infinidad de detalles, ese todo tan íntimamente absoluto y tan absolutamente ajeno a lo que está trazado ahí en los raíles de las páginas entre las 4 paredes de la clase. Acaba de descubrir la piedra filosofal. No he visto en otro sitio una descripción tan interesante, de una descripción tan bonita de lo que ocurre en nuestras cabezas, que posiblemente no lo recordéis ya, pero cuando de pronto descubrís esa magia del alfabeto, ¿verdad? Esa magia de 27 letras, ser capaces de reproducir todo lo que nosotros podemos hablar. El alfabeto, esta es una idea importante, el alfabeto es el mayor invento de la humanidad. Vamos a dejarlo en uno de los mayores inventos de la humanidad. Para Logan es el mayor invento de la humanidad. Fijaros bien lo que estoy diciendo. Nuestros antepasados, en ese devenir de la historia, llegan a esa idea de que con 27 letras se puede representar todos los sonidos del habla. Fijaros, no sé si os hacéis cuenta o hacéis cargo de la magnitud del invento, ¿no? de la magnitud del descubrimiento, ¿vale? La transformación de la mente oral en alfabetizada implica mucho más que la disponibilidad de una herramienta para recordar o adquirir nuevos conocimientos, una idea que ya hemos hablado, implica la adquisición de nuevas formas de pensamiento que no estaban disponibles para la mente oral. La mente oral totaliza, la alfabetizada analiza. Y ahora veremos qué consecuencias tiene eso, ¿verdad? Al liberar a la gente de una tradición oral, la eficacia del alfabeto nos permitió liberarnos también de restricciones como la memorización o las estrategias metacognitivas para conservar la cultura. La dependencia del ritmo, la memoria, las fórmulas, constreñían lo que podía decirse, recordarse y crearse. Esa oralidad tiene muchísimas limitaciones y es el alfabeto, la escritura alfabética, lo que permite liberarse de esas restricciones. El pensamiento oral, por sus mismas limitaciones, solo puede aludir a cosas concretas o personificaciones. Es la escritura la que permite despegarse de lo inmediato para poder abstraerlo. Esto se pone de manifiesto en un ejemplo, en un experimento tan sencillo como de emparejamiento en el que se le pide a personas alfabetizadas y no alfabetizadas que emparejen conejo con un perro o con, estamos hablando de tarjetas, ¿verdad? De figuras, la tarjeta con un conejo, la tarjeta con un perro y la tarjeta con una zanahoria. La persona analfabeta, la persona que no dispone del sistema de escritura,
relaciona sistemáticamente, relaciona conejo con zanahoria, lo inmediato, la alimentación, lo inmediato. Es la persona alfabetizada la que sistemáticamente, una diferencia abismal, sistemáticamente empareja el conejo con el concepto de animal, con el concepto de perro, con la idea de perro, que es abstraído, es lo que nos permite la lectura, abstraer de lo inmediato, ser capaces de abstraer ese conocimiento. Bien, simplemente fijaros que nosotros a lo largo de la historia hemos sufrido varias transformaciones, ¿verdad? Nosotros hemos empezado hablando de la cultura oral, pero efectivamente la cultura oral se transforma en escrita, no sin problemas. ¿Os acordáis? Sócrates, este filósofo del que Víctor sabrá mucho más que yo, Sócrates repudiaba la lectura porque decía que la lectura iba a hacer que la gente perdiera la memoria. O sea que hubo sus detractores y hubo su guerra entre lo que significaba el medio que se utilizaba, la oralidad, al medio escrito. Y hubo unas polémicas. Con esto lo que quiero resaltar es que es algo parecido a la polémica que se produce cada vez que haya una transformación y en la que tenemos que valorar qué es lo que se gana y qué es lo que se pierde. Efectivamente, la transformación de la mente oral en mente escrita pierde algo de esas memorizaciones, de esos ritmos que eran necesarios para mantener la cultura oral, pero evidentemente el beneficio, y más ahora que mediante esas imágenes del cerebro se comprueba cuál es el efecto que tiene la lectura en nuestro cerebro, con mucha más razón, ¿verdad? Hay un salto de la cultura escrita a la cultura impresa. Gutenberg inventa la imprenta y hay son otras formas de leer, ¿verdad? Ya la lectura no está restringida a los monasterios, a las abadías, la lectura se extiende con la invención de la imprenta de Gutenberg. Y estamos en este cuarto paso, ¿verdad? Que de la cultura electrónica, que se construye, por supuesto, sobre la escrita y la impresa y que tiene que ver con la radio, la televisión, la oralidad secundaria que representa la oralización y la lectura en pantalla y la lectura en Internet. Al final daremos algunos toques de lo que significa leer en papel o leer en pantalla y un poquito qué es lo que se sabe hasta ahora sobre eso, porque efectivamente tiene implicaciones distintas. Y también se observa en las imágenes obtenidas por resonancia magnética sobre qué es lo que ocurre cuando alguien lee en pantalla y qué es lo que ocurre cuando alguien lee en papel. Otro sketch aquí de las transformaciones, ¿verdad? Le dice Gutenberg, está representando a Gutenberg, ¿verdad? Con toda la Biblia. Gutenberg empieza fundamentalmente a imprimir la Biblia y de pronto el ayudante le dice: nos va fenomenal con la Biblia, con la impresión de la Biblia nos va fenomenal, Gutenberg. ¿Por qué demonios te empeñas en meterte en el negocio de los periódicos cuando con la Biblia no está tan bien? Y efectivamente, eso que quiere decir que hay esos visionarios, de pronto se crea esa otra forma de leer, que no es en libro, que es el periódico, que tiene también sus pros, sus contras, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. El alfabeto es el más moderno de esos sistemas de escritura, de todos los que hemos mencionado antes. Es el más económico, con menos signos y, por lo tanto, el más abstracto. El problema del aprendizaje en un sistema alfabético, no sé si os hacéis a la idea, es que es tremendamente abstracto. ¿Cómo demonios explicamos qué es lo que ocurre en la mente de un niño para darse cuenta de la cosa más alejada de un simbolito allí escrito en el papel que representa un sonido de lo que él ya sabe hablar? Es un proceso tremendamente abstracto y es un salto tremendamente complicado. Que eso no le ocurre a los chinos. Los chinos, sin embargo, lo que leen son signos directos. Pues un simbolito allí, eso significa casa. Otro simbolito para casita. Otro para casona.
a diferencia del nuestro, es que nosotros con las mismas letras somos capaces de representar casa, casita, casona. Ellos no, son símbolos totalmente distintos, ¿verdad? El lector chino, dice Wolf, otro de los autores importantes en esta, me parece que ya la he mencionado anteriormente, Marian Wolf, escribe un librito precioso, el último precisamente sobre lo que significa leer en pantalla. Readers Come Home, se llama así el librito, ¿no? Lectura, o sea, lectores, volver a vuestra casa, que es la impresa, la cultura impresa. Pero que ella termina también diciendo, oiga, mire ustedes, efectivamente, es distinto leer en papel a leer en pantalla, pero oiga, no dejemos de leer en papel. La cuestión es que se mantengan los dos sistemas de lectura en papel, lectura en pantalla. Pero dice Wolf, el lector chino usa un conjunto muy particular de conexiones neuronales que difieren de manera significativa de los patrones usados al leer en una lengua alfabética. Y esto está estudiado de lo que ocurre en las conexiones neuronales cuando leemos una lengua alfabética o leemos una lengua ideográfica como es la de los chinos, que son símbolos concretos. Y no el esfuerzo tan tremendo que tenemos que hacer en nuestro sistema alfabético de abstracción. Esfuerzo al principio, pero que fijaros que a la larga nos beneficia porque disponemos de una herramienta mucho más poderosa que la ideográfica, ¿no? El aprendizaje de la lectura en chino ha modelado de manera muy particular la mente del lector chino. Citado en Epstein, somos lo que leemos. Fijaros, una noticia que sale también en el International Herald Tribune, me parece que esta noticia. Los chinos disponen de algo así como 55.000 caracteres. Cada uno de esos caracteres tienen que ser aprendidos. Los niños chinos no tienen ningún problema, bueno, tienen menos problemas que los niños de nuestra lengua alfabética, porque directamente ellos aprenden la relación entre el ideograma y el significado. Pero el problema es ese, el problema es la capacidad o el vocabulario de un lector chino, por ejemplo, comparado con un lector alfabético. Un lector chino no puede o es muy difícil que albergue un vocabulario mayor de 10.000 palabras, mientras que un lector educado en lengua alfabética puede llegar a manejar un vocabulario de 30 y tantas mil palabras, ¿verdad? Bien. Este es un ejemplo que pone que los chinos tuvieron que poner restricciones en el nombre que se le daban a los niños porque no había manera de que los ordenadores manejaran esa cantidad de caracteres, ¿verdad? Bueno, aquí en cambio, sin embargo, nosotros sí que nos permitimos llamar a los niños Kevin Costner de Jesús o llamarle de cualquier manera que nos venga en gana, pues los chinos, por lo visto, tuvieron que poner límite a la forma en la que se llamaban por el problema ese de la cantidad tan enorme de caracteres. El alfabeto es un sistema de escritura en el que un número reducido de letras, lo hemos dicho, de 22 a 40, depende de la lengua alfabética, representan los sonidos básicos o fonemas del lenguaje hablado. Todas las lenguas occidentales se basan en dicho sistema a través de complicados procesos de préstamo y adaptaciones. La constante repetición del análisis fonético de la palabra hablada, lo que de forma subliminal es la constante repetición del análisis fonético de la palabra hablada, lo que de forma subliminal desarrolla la habilidad de análisis y emparejamiento que son esenciales en el desarrollo del pensamiento lógico y científico. Y fijaros las consecuencias que tiene esto. Los niños occidentales, al mismo tiempo que aprenden a leer y escribir en un sistema alfabético, adquieren las consecuencias intelectuales implícitas en el alfabeto. Abstracción, análisis, racionalidad, clasificación. Esas habilidades son propias de la mente alfabetizada. No es de la mente que ha almacenado conocimiento, no es consecuencia de la acumulación de conocimiento, sino de la transformación que supone para la mente pasar de la oralidad a la alfabetización. El alfabeto constituye la base para el pensamiento lógico, científico y abstracto en Occidente versus concreto y práctico para los chinos, ideográfico, logográfico, kanji, que es el lenguaje que hemos hablado, que son las lenguas orientales. Y fijaros, Logan, en ese libro de El efecto alfabeto, propone una hipótesis que es debatible, pero fijaros que con esto quiere enfatizar la importancia del alfabeto. Y viene a decir, fíjense ustedes, la ciencia se desarrolla en Occidente. La cultura que se basa en una lengua alfabética.
la ciencia no se desarrolla en Oriente, siendo tecnológicamente mucho más avanzado. Nosotros aquí en el siglo XVII prácticamente acabábamos de salir del oscuro medievo. Pero es esa extensión de la escritura con la imprenta lo que permite el desarrollo de habilidades mentales que no están disponibles para otro tipo de lenguaje como el ideográfico de los chinos, que tecnológicamente estaban mucho más avanzados, tenían inventos como la tinta, etcétera, etcétera, que nosotros no teníamos, Occidente no tenía, y sin embargo la idea de ciencia se desarrolla en Occidente, no en Oriente. Es una hipótesis planteada, muy discutible, muy tal, pero bueno, lo dejo ahí para enfatizar la importancia de leer en una lengua alfabética. El último punto que ya vamos terminando es simplemente comparar qué es lo que ocurre con la adquisición de conocimiento mediante otros medios. Los medios visuales son una magnífica herramienta para describir realidades existentes, ¿verdad? La que nos describe ese director de una película sobre una realidad que él ha plasmado en su cabeza. El poder de la escritura se manifiesta en la capacidad que nos presta para recrear cuantas realidades seamos capaces de imaginar. Una cita de Carlos Fuentes, un autor mexicano que supongo que conoceréis, en la investidura de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de España. Dice, la literatura y por extensión el libro han sido los depositarios de una verdad revelada por la imaginación, por la facultad humana de mediar entre la sensación y la percepción y de fundar sobre dicha mediación una nueva realidad. Bien, otra chascarrillo que os traigo. No sé si conocéis Emil Clark. Esta me parece que interviene en Juego de Tronos, que sí os sonará, ¿verdad? La serie esta de Juego de Tronos. Emil, no recuerdo qué personaje desempeña esta mujer, supongo que vosotros sabréis más de esto que yo. Dice, mi padre decía, nunca confiéis en nadie que tenga un televisor más grande que su estantería de libros. Así que me aseguré de leer. Una versión de esto dice, nunca discutas con alguien que tenga un televisor más grande que su biblioteca, ¿no? Pero para expresar la idea esa de lo que significa, ¿no? Bien. La televisión, internet, la pantalla, enseña a los niños a aprender por medio de miradas rápidas. Ese es el problema fundamental de la pantalla, ¿verdad? El problema surge cuando se quiere extender esas estrategias a la actividad de leer, que es análisis, razonamiento, reposo, etcétera, etcétera, etcétera. La deficiencia, un autor también, Sartori, que cita Sabater, la deficiencia en el hábito de abstracción es culpa del predominio de lo visual que proporciona impresiones sobre la letra y la palabra que acostumbra a las razones. Y finalmente me gustaría hacer alusión a eso que está apareciendo ahora en los periódicos, en una noticia, efectivamente, el fracaso de la educación digital, el gran fiasco de la escuela digital, fijaros. Y el problema de ese gran fiasco es que ha entrado con ese ímpetu en la educación que no nos hemos fijado en el problema que produce, que es el problema radica en haber introducido las pantallas cuando los niños no tienen control de su atención. No sé si conocéis esa noticia sobre que los gurús de Internet, Zuckerberg, Google, todos esos gurús, no llevan a sus niños, o sea, llevan a sus niños a una escuela que le aseguren que hasta los 7, 10 años el niño no ha pillado una pantalla. Porque las pantallas son muy adictivas, acostumbran a esas miradas rápidas, a esos saltos rápidos. Pero os digo, el problema radica aquí, que un niño hasta los 7, a los 8, a los 10 años no tiene control de su atención. Y si los habituamos a esas impresiones rápidas, a esos saltos rápidos, el niño no se acostumbrará al razonamiento, al reposo, al sosiego. Son abducidos por la continua estimulación, no son capaces de concentrarse cuando la tarea lo requiere. Y ese es el problema del fiasco de la educación digital, ¿no? Haber introducido la pantalla a una edad en la que el niño todavía no tiene control de esa edad. Un librito al que quiero hacer referencia también es un librito Nicholas Carr,
dice que se llama así, The Shallow. The Shallow quiere decir conocimiento, shallow knowledge, me parece que es así, shallow knowledge, conocimiento superficial, que quiere decir que lo que nos proporciona Internet con esos saltos de uno a otro, de un link a otro, son esas impresiones, pero no profundizamos. Vamos surfeando por el conocimiento, es como si surfeáramos por la cresta de la ola sin profundizar en ningún tema concreto, ¿no? Bueno, y sobre la lectura en Kindle, mira que yo soy un aficionado, yo soy un lector de Kindle, sobre todo cuando viajo, no puedo llevarme mis libros, me tengo que llevar mi Kindle, ¿verdad? Siempre va conmigo mi Kindle. No sé si lo conocéis, esta además una monería. A ver. Este nuevo Kindle que ha salido ahora, que es muy reducidito y es una lectura magnífica, te proporciona una experiencia lectora magnífica. No tiene la pantalla con retroiluminación, tiene la pantalla lo que se llama tal, es maravilloso. Pero la verdad es que tengo que hacer un esfuerzo porque no tengo más remedio que manejar estos instrumentos, estas herramientas. Pero supongo que ustedes lo habrán comprobado también cuando han tenido que leer en una pantalla o han tenido que leer en impreso, ¿no? Es una diferencia muy, muy notable, ¿no? Bueno, pues Carr viene a citar ese amigo suyo que dice que lo que se ha leído en el... A mí no me pasa como tanto como eso, pero sí que es verdad que muchas veces tengo que hacer un esfuerzo enorme para recordar en qué parte del libro, más o menos, en qué parte del libro leí sobre algo, ¿no? Pero dice así, lo que leo en el Kindle es como si no lo hubiera leído, dice ese amigo o cita Carr en su libro, ¿no? Y después hay un experimento con niños que me gustaría también, para ya ir terminando, lo menciona Woolf en su libro, un experimento en el que ponen a un grupo de niños, dos grupos equilibrados en nivel de lectura, en nivel de influencia familiar, de estimulación familiar, todo, niños que son iguales en nivel de lectura. A unos los pone a leer en papel, a otros los pone a leer en pantalla, y cuando al final le preguntan a unos y a otros qué es lo que han leído, lo que manifiesta esta investigación es que los que han leído en pantalla no son capaces de secuenciar los eventos que ocurren en el cuento. Caperucita prepara la merienda para su abuela, Caperucita va por el bosque, Caperucita ve a su abuelo, Caperucita ve tal. Eso no es capaz de hacerlo el niño que lee en pantalla, o le cuesta mucho más dificultad. Mientras que lo que leen en papel sí que reproducen la secuencia de los eventos mucho más fielmente de lo que lo hacen los niños que leen en pantalla. Esta es una pequeña demostración de lo que ocurre cuando leemos en papel o leemos que puede ser uno de los problemas, quiero decir, ¿verdad? Los que leen en pantalla tienen más dificultades para recordar la sucesión de eventos. Bien. Mi experiencia en el Kindle, efectivamente, yo no tengo más remedio que leer en Kindle porque viajo y no puedo llevar los libros conmigo. El Kindle es muy eficaz para leer en otros idiomas porque efectivamente las palabras que no conoces pues, es una herramienta, ya la conocéis, tremendamente eficaz. Pero sí que es verdad que cuando leo en el Kindle me siento como sobreestimulado, ¿verdad? No está como una impaciencia, que es lo que la pantalla da, ¿no? Lo de sobreestimulación, lo de que tienes que ir rápido, tienes que pasar rápido, ¿no? La vuelta a papel me proporciona esa sensación de serenidad, de profundidad cuando vuelvo a leer un libro en papel, ¿no? Marianne Woolf, esa autora de las que os hablaba antes, en el librito ese, Lectores, volver a casa, habla eso, lo importante de mantener los dos medios. No, las pantallas evidentemente han llegado para quedarse, pero lo importante es saber que hay que mantener los dos medios por las consecuencias que todavía no se han terminado de estudiar, pero que puede tener. Bien, y lo mismo que empecé con un autor latinoamericano, Uslar Pietri, me gustaría terminar con un autor español de la misma época de la que escribe Uslar Pietri, que es la independencia de Colombia, la independencia de Venezuela. Goya, conocéis el pintor este español, vive en esa época de absolutismo en España y lo mismo que ustedes se independizaron porque no podían aguantar a un rey absolutista,
Goya se autoexilia. Goya se autoexilia a Burdeos y de hecho muere en Burdeos, no muere en España. Bien, Goya es un pintor que no sé si recordáis alguna de las pinturas. Bueno, ahí tenéis una de ellas, el niño leyendo con un libro en las manos, que a diferencia que otros pintores que también representan libros en sus pinturas, pero esos pintores, Velázquez, Rubens, etcétera, etcétera, esos libros son accesorios, son totalmente accesorios. Mientras que lo que representa Goya, cuando ese niño que no está mirando al libro, pero sí que la actitud es de, no sé si os la transmite, la actitud es que ese libro lo está leyendo. No es un accesorio, no es un accesorio, es un instrumento que él está utilizando. Goya era un magnífico lector y Goya viene a decir eso. Él pinta para gente que ha leído, porque es precisamente en el tiempo de Goya cuando se extiende la lectura, cuando aumenta exponencialmente el número de lectores. Se ha producido antes la invención de la imprenta y es cuando la lectura deja de ser algo exclusivo del monasterio y se extiende a las otras capas de la sociedad. Bueno, pues Goya habla de esa importancia que tiene el lector para saber extraer significado de su pintura. Y simplemente leer el último párrafo, ¿verdad? La revolución lectora que vivió Goya puede ser comparable con el impacto que las nuevas tecnologías de la información han tenido en nuestro tiempo. En esta revolución de la nueva lectura, algunas de las cuestiones fundamentales esbozadas por el artista español están muy vivas. Es un librito interesante que si alguien quiere, creo que lo recomiendo también, ¿no? Una frase también creo que es importante: la supervivencia del hombre depende de nuestra habilidad para manejar, mantener y desarrollar la compleja maquinaria tecnológica que hemos creado. La degradación de la lectura alfabética puede representar serios problemas en esa supervivencia. Espero haber podido transmitir la importancia fundamental de motivar, atornillar en nuestros hijos, en nuestros alumnos, los hábitos de lectura y se conviertan en verdaderos agentes en la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Antonio, por sus palabras. Yo quedé preocupado, no sé pues cómo quedaron ustedes. Quedé preocupado porque si ya Sócrates se quejaba de aquel avance, yo creo que el doctor Víctor me corregirá, que conoce más a Sócrates, me dirá si quizás era un grito como de supervivencia, de alarma también en medio de los cambios que se daban en la época. Me parece muy interesante el comentario que hace la escritora Woolf, creo que es Woolf, sobre la mesura que debe existir entre esos medios tecnológicos, los medios y los instrumentos que nos presenta la tecnología y los medios tradicionales, claro, la escritura, la lectura en papel y tal. Yo quisiera, antes de terminar, que nos hablara sobre este equilibrio, porque para nadie es mentira de que estamos, aquí en la universidad, por ejemplo, tenemos instituida o implementada una cultura, una política de cero papel, ¿no? Entonces ahora que iban a traer la asistencia impresa, yo le decía a la profe, no, pues saquemos un QR, lo ponemos en la pantalla y que los estudiantes diligencien la asistencia virtual. ¿Hasta dónde es equilibrio? Porque uno como docente también queda con la preocupación, ¿hasta dónde yo estoy dando un dulce que puede enfermar? Claro. ¿O hasta qué punto estoy dando un instrumento que puede capacitar más al estudiante? Claro, claro. Unas palabritas sobre ese equilibrio, sí, doctor Antonio. Bueno, eso va a depender de cada uno, de cómo se sienta. Lo mismo que yo efectivamente, yo periódicamente siento la necesidad de leer algo en papel. O sea que yo la mayoría de los libros, sobre todo, como he dicho, los libros en lengua distinta al español, inglés o francés que puedo leer, sí que me los leo en el Kindle, pero cuando quiero leer algún otro tipo de material, sí que acudo a poesía, etcétera, etcétera, sí que acudo al papel. Lo decía Vargas Llosa, ¿no? Cuando Bill Gates acudió a la Real Academia Española hace unos años y auguraba el final de la tala de árboles. Ya no se van a talar más árboles porque no será necesario material impreso, ¿no? Y entonces, claro, Vargas Llosa decía, bueno, yo no sé, pero es que yo no me imagino leyendo poesía, leyendo a Góngora, a Quevedo, yo no me imagino leyéndolo en la pantalla, ¿no? Necesito del papel, necesito de
la parte física, ¿no? Y es lo que decía también con la impresión que en esa investigación, comparando niños de 8 años entre los que leen en papel y los que leen en pantalla, la sensación de leer en pantalla es una sensación como rara para mí, ¿no? Que no como que si no sientes el avance que se produce, ¿no? El progreso, el espacio-temporal, la cuestión espacio-temporal está como muy ahí en cuestión en esa lectura en pantalla, ¿no? Bueno, gracias, excelente. Ahora yo le hago una pregunta. ¿No será que nosotros estamos acostumbrados o de alguna manera el cuerpo, Sí. Nuestro instrumento material para comunicarnos con la realidad, se acostumbró a un tipo de comunicación y ahora podríamos decir que se va a acostumbrar a los nuevos aportes que la tecnología nos da o per se la tecnología hay que mantenerla ahí en la línea? Bueno, vamos a ver. Eso puede, efectivamente, esa fue la explicación que yo también daba, de bueno, lo mismo yo me he criado leyendo en papel y ahora por eso no estoy acostumbrado a leer en pantalla y por eso me cuesta a mí tanto a tal. Eso lo desmonta la investigación de la que he hablado, de Wolf. O sea, esta investigación es de hace muy poquitos años. Niños que ya habían crecido con la pantalla, con tecnología. Niños que ya habían crecido con tecnología y que posiblemente en esas alturas hubieran leído tanto en pantalla como en impreso. Pero la investigación pone de manifiesto que cuando se comparan esos niños, el problema de la secuenciación es un problema grande al leer en pantalla. Que hay datos para nosotros los docentes. Doctor Víctor, una pregunta. Profesor Antonio, muchas gracias por la reflexión. Yo quisiera como establecer unas conexiones sobre la lectura en Colombia. Y quiero empezar contando lo siguiente. Colombia es uno de los países donde menos se lee a nivel mundial. Yo creo que eso es una vergüenza porque el promedio de libros leídos al año por un colombiano creo que no llega a 2,5. Y ahí pues estamos sumando los que leen y entonces arrastran a los que no. Bueno, el tema es que con lo que usted plantea, nosotros somos un país que en este momento está importando casi todo lo que nos comemos, maíz, en fin. También somos un país muy dependiente de tecnología, es un país que se desindustrializó por allá desde la década de los 80, pero adicionalmente es un país que produce muy poca ciencia y asociado a eso muy pocos científicos, pues hay una relación entre una cosa y la otra. Yo quisiera saber si es posible entender como nuestro déficit tecnológico, científico, con el bajo nivel de lectura que tiene el país. Pues, hombre, yo creo que sí, que está muy relacionado. Y fíjense ustedes, países tan pequeñitos, tan insignificantes con respecto a la población de Colombia, como es Finlandia. Finlandia han conseguido un sistema educativo en el que la lectura es prioritaria. Habéis leído sobre los informes PISA. Finlandia es uno de los países, junto con Corea, que también se menciona mucho aquí en Colombia, ¿no? En el que la transformación fundamental del país ha venido a través de la lectura. O sea, los finlandeses, claro, tienen un sistema educativo muy bueno, pero no porque se hayan empeñado en introducir las nuevas tecnologías, sino porque han visto el valor fundamental que tiene la lectura, las implicaciones que tiene para formar la mente, esa capacidad de análisis, de síntesis, de abstracción, de clasificación, que, insisto, solo se desarrolla en la mente alfabetizada, no en la mente oral y no en la mente ideográfica, que lee en un sistema distinto. Y el caso de Corea es lo mismo. El caso de la transformación grande de Corea es cuando sus dirigentes ponen el énfasis en el tema de la educación y concretamente el tema de la lectura. Muchísimas gracias, doctor Antonio. Hay una pregunta entre los asistentes virtuales. El correo o el nombre es Urbano. No sé si puede activar el micrófono y hacer la pregunta. Buenas tardes. Mi pregunta es: ¿de qué manera pueden las universidades motivar a los estudiantes hacia una lectura crítica sin que se le tome apatía? Bueno, hombre, vamos a ver, me está haciendo la pregunta del millón, ¿eh? Si yo supiera esa respuesta, ya no estaría aquí, ¿verdad? Bueno,
vamos a ver, hombre, la universidad efectivamente tiene una responsabilidad. Lo que ocurre es que toda esa responsabilidad no se puede situar únicamente en la universidad, sino que hay que situarle en qué es lo que se ha hecho antes. Qué es lo que se ha hecho antes en el sistema educativo, tanto en primaria como secundaria, y sobre todo el ambiente familiar. ¿Qué es el ambiente familiar tiene ese chaval que acude a la universidad, ¿no? Hoy yo estaba mirando el QR, pero tengo que mirar para la... Pero efectivamente yo he estado reflexionando, hombre, pues, el tema fundamental es el ejemplo que le puedan dar los profesores. A mí lo que se me ocurre, como la representación que ha dicho ahí de las dos madres, el ejemplo que puedan dar los profesores en cuanto a cómo ellos utilizan la lectura para esa cuestión crítica, para ese pensamiento crítico, ese pensamiento profundo, deep reading, que llaman Woolf precisamente, la lectura profunda, la lectura serena, ¿no? Es lo que se me ocurre que puedo decirte en este momento. Gracias, doctor Antonio. Gracias. Nada, gracias. La última pregunta, la profesora Viviana. No, va en la línea de lo que estás hablando de ralentizar los ritmos, porque las pantallas nos ponen rápidos, pero es que vivimos en una sociedad que nos invita a vivir todo de manera rápida. Claro. Creo que aquí algunos poquitos tendrán más de 25 años. O sea, son hijos de todo este desarrollo tecnológico. Claro. Nosotros tenemos ese referente de leer en papel y leer en pantalla. Muchos de ellos probablemente ni siquiera tienen ese referente de la lentitud que implica el papel, el olor del libro, el peso del libro en la mano, que son una serie de sensaciones que leer en pantalla no te proporciona. ¿Cómo invitas a lo lento cuando todo lo otro, incluido en familia, nos está invitando a ir rápido? ¿Cómo utilizar la lectura como una herramienta? Yo sé que es una pregunta difícil, pero si tienes alguna estrategia que te haya servido y nos puedas compartir. Sí. Bueno, como decía McLuhan, aquí se educa, la tribu es la que educa, ¿verdad? Y eso si no está en el ambiente, si no hay lo que he dicho antes, si socialmente la lectura no está reconocida, si no vemos a nuestros gobernantes que se preocupan, que tienen la lectura como herramienta fundamental, pues evidentemente el chaval no le va a dar esa importancia. Si tú ves al presidente de los Estados Unidos que se sienta en una escuela para ver cómo le lee una niña de esa escuela, entonces cuando uno ya se plantea, oiga, aquí debe de haber algo importante, ¿no? Cuando tú ves que en los periódicos importantes, no es que hablen de temas grandilocuentes, no, hablan de cómo se está enseñando a leer en las escuelas o cómo se está enseñando a leer en las universidades, es cuando un chaval, dice, esto debe de ser importante, ¿verdad? Creo que va por ahí los tiros, por eso he dedicado una parte de mi presentación al tema de la importancia que en la sociedad tiene la lectura. Podría decir así. Muchas gracias, doctor Antonio. Bueno, yo creo que damos por finalizado. A usted de nuevo, muchísimas gracias por su visita. Ya sabe que volviendo a Colombia lo esperamos aquí de nuevo. Claro que sí. en esta universidad. Un saludo especial a todos los que se conectaron desde diferentes sedes. Sí, los que no firmaron la asistencia, porque de alguna manera están alineados con la política de cero papel, pueden aquí tomar el QR, ahí van a diligenciar los datos principales para tenerlos disponibles en los cursos también y en el control que llevamos de asistencia. Muchas gracias, doctor Antonio. Muchas gracias. Que le vaya muy bien en todo el resto de compromisos que tiene aquí en Colombia y que vuelva a nuestra casa. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y una feliz tarde. Venga, muy amable. Gracias.